Hola, buen día. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, de la carrera Ingeniería Industrial, con el tema asignado del contrato de sociedad. Y nuestro grupo está conformado por Castro Huacón, eh, Vázquez Mora Edwin, Álvarez Morales Ariel, Fajardo Farías Osvaldo, Quintero Herrera Joseph, de Grupo 9, con el profesor economista Samuel Pazmiño. Bueno, en caso, se me asignó el contrato de compañía referente a las sociedades mercantiles y que indican que han sido creadas en virtud de las limitaciones que tiene cada persona, individualmente considerada para realizar actividades económicas, físicas, políticas, etcétera. Por lo que el hombre se vio en la necesidad de mancomunar esfuerzos o recursos para tratar de alcanzar y realizar objetivos que por sí solos no se podría obtener. Bueno, en el artículo de 1957, en el Código Civil, nos dice que la sociedad o compañía es un contrato en el que dos o más personas estipulan o ponen algo en común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ello lo provengan. Es decir, que la sociedad forma una personería jurídica distinta a la de los socios individualmente considerados. El artículo 1 de Ley de Compañías dice que el contrato de compañías es aquel que por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, que para emprender sus operaciones y participa de sus utilidades. En este contrato se rige por las disposiciones de esta ley, por lo que el Código de Comercio, los convenios, las partes, dan disposiciones del Código Civil. Siguiente, por favor. Este caso, los efectos de la irregularidad básica se clasifican en dos grupos, como puede ser internos y externos. Los internos indican que son socios entre compañías que forman responsabilidades de representantes. En los externos, es una persona jurídica y, en fin, tiene relación con los terceros. En sus características, efectos entre los socios y en el término del artículo 2 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, dice que las relaciones internas de las sociedades irregulares se regirán por el contrato social respectivo y, en su defecto, por las disposiciones generales y por las especies de la ley según la clase de la sociedad de que se trate en este sentido. Los socios deberán de cumplir con lo pactado primeramente o según se hubiesen obligado, e incluso con las disposiciones aplicables para el tiempo de la sociedad que se hubiese constituido en su periodo. Bueno, muchas gracias. A continuación, mi compañero. Ok, mi tema a hablar es sobre la responsabilidad de los representantes, el cual nos dice que los representantes de las sociedades mercantiles, como regla general, no quedan obligados por los actos que realizan en nombre de sus representados, pues quien celebra el acto jurídico es la persona moral constituida. No obstante, los representantes o mandatarios de la sociedad irregular deberán responder frente a terceros y los socios, siempre y cuando estos no sean culpables de la irregularidad. La persona jurídica, conforme lo estipula el artículo 564 del Código Civil, que nos dice, se llama persona jurídica a una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. A su vez, las personas jurídicas se dividen en corporaciones y fundaciones, pero el autor Guillermo Cabanelas agrega algo adicional a este concepto, afirmando que las personas jurídicas son un grupo social con cierta coherencia y finalidad con estatuto jurídico peculiar. Siguiente, por favor. Ahora hablamos sobre las personas jurídicas, la cual la característica peculiar es que las personas jurídicas nacen de las disposiciones emanadas por la ley o mediante aprobación por parte del presidente de la República. Como requisito para la creación de una persona jurídica es necesario que surja
como una entidad independiente y distinta de los miembros individuales que conforman, y a su vez, ésta les sean reconocidas sus derechos y obligaciones por parte del Estado. Existen dos tipos de personas jurídicas, que a continuación nos recalca que son personas jurídicas de derecho público, que son aquellas que representan a la autoridad en sus funciones administrativas, como el Estado, las municipalidades, etcétera. Y las personas jurídicas de derecho privado, aquellas que dependen de la iniciativa particular, siendo de dos tipos. A continuación, mis compañeros a explicar eso. Gracias. Bien, vamos a hablar acerca de los tipos de sociedades mercantiles. Los tipos de sociedades mercantiles pueden ser varias dependiendo de la organización de actividad económica, la relación entre los socios, la responsabilidad, el riesgo asumido y el objeto social de la misma. También tenemos lo que es la sociedad limitada, que es una organización con una responsabilidad limitada al capital aportado. De la sociedad anónima, que es una sociedad de corte más capitalista, dividida en secciones, en acciones y alicuotas. Tenemos la sociedad colectiva, que es una razón social formada por varios socios que son independientes para llegar a un fin concreto. Tenemos la sociedad comanditaria, que es una sociedad en la que existen socios de tipo colectivo, que lo que hacen es llevar a la gestión y responden ilimitadamente a las deudas. Y socios comanditarios, que son los que no tienen funciones de gestión y responden ilimitadamente al capital aportado. Tenemos la sociedad laboral, que es una sociedad en la que los trabajadores tienen la mayoría del capital, el cual está distribuido de forma equitativa. La sociedad cooperativa, que es la sociedad de carácter social, en la que sus socios se agrupan voluntariamente y donde existe una gestión democrática igualitaria de la misma. También tenemos la agrupación de interés económico, que se trata de agrupaciones de varias empresas de diferentes países que se unen para ejecutar una labor concreta. Y la sociedad de inversión colectiva, que es una sociedad de inversión en la que se trata de captar dinero, activos y diversos recursos de los socios para invertir en bienes, activos y productos financieros. Em, La sociedad mercantil está definida como la unión voluntaria de personas que de común acuerdo aportan bienes, dinero o industria con el objetivo de desarrollar alguna actividad económica que le permita obtener ganancias y que pueda ser repartida entre ellos. La sociedad mercantil nace de un acto jurídico denominado contrato de sociedad, cuyas características son las siguientes: la asociación voluntaria de personas, que es la unión de diferentes personas que se agrupan con el objetivo de alcanzar un fin común, la plurilateralidad, que intervienen en su constitución o dos o más personas, la intención de construir sociedad, que es como voluntad de unión y de correr riesgos en común, ya sea pérdidas, ganancias, es la que representa, es la representación subjetiva de los elementos objetivos y económicos que constituyen la finalidad y esencia del contrato de la sociedad. Y por último, también tenemos la comunidad de fin, que son las partes que al asociarse tienen un fin común, que es la obtención de ganancias y el correspondiente reparto de las mismas ganancias entre los que son socios. De ahí no se admita el establecimiento en la escritura o estatutos de pactos que prohíban o limiten el reparto de las ganancias entre socios. Esas son la sociedad mercantil. Por otro lado, tenemos en el caso de parte de la sociedad mercantil, en cuanto a que no existen contraprestaciones de las partes. En esto quiere decir que los socios pueden aportar a la sociedad dineros, bienes y derechos, inclusive hay sociedades en las que acepta aportación de trabajo y estas aportaciones van a integrar directamente en un patrimonio común. Pues, en base a todo esto, lo que se quiere decir es que las aportaciones realizadas por los socios no ingresan directamente en el patrimonio de cada uno de ellos, sino que van a formar parte del fondo patrimonial que se crea, cuyo titular, que es la sociedad, convirtiéndose esta en acreedora de los socios. Los intereses contrapuestos, que en esta parte de aquí no están ubicados en contraposición, no significa que tengan los mismos intereses, pues una vez terminado, por ejemplo, el ejercicio social en una sociedad X y procediendo luego al reparto, a la cuantía de su aportación, perdón, al reparto de las ganancias
en la que cada socio va a querer recibir su beneficio en relación a la cuantía de su aportación. Es cierto que es irrefutable que existe comunidad de fin, por esto no implica que exista comunidad de intereses, duradero, de organización y de colaboración, lo cual es un carácter especial frente a los contratos sinalagmáticos, en la que no permite que les sean de aplicación el régimen general que rige para los contratos ordinarios de cambio. Por otro lado, tenemos el tema del objeto social. Un objeto social en las clases de las compañías involucra a otras instituciones privadas. Es decir, si una compañía de responsabilidad ilimitada se va a dedicar exclusivamente al transporte, al transporte terrestre de personas o bienes, es indispensable que se obtenga el informe favorable previo al Consejo Nacional de Tránsito del Ministerio de Turismo. Si la compañía de turismo y la compañía incluye en el nombre COA, ha incluido en el nombre con que vaya a girar, no que vaya a girar las palabras turístico, turismo o cualquier otra derivada de ello. En caso de que le vaya a dedicarse el desarrollo o de actividades de seguridad privada, vigilada, vigilancia o guardianía, se requiere obtener informes previos favorables al Ministerio de Defensa Nacional y requiere obtener los informes en cuanto al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Otro tema importante que en la que se incluye aquí es el capital. El mínimo de capital para constituir la misma ascienda a la fecha $800, aunque esta suma, según el artículo 160, el capital autorizado, suscrito y pagado aumentó el capital autorizado. La compañía podrá establecer con el capital autorizado que determine la escritura de constitución. La compañía podrá aceptar suscripciones y emitir acciones hasta el monto de este capital. Todo aumento del capital autorizado será resuelto por la Junta General de Accionistas y luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se inscribirá al registro mercantil correspondiente. Una vez que la escritura pública de aumento de capital autorizado se haya la autorización o trámite por parte de la Superintendencia de Compañías, sin que se requiera el cumplimiento de formalidades establecidas en el artículo 33 de esta ley, hecho que en todo caso debe ser informado a la Superintendencia de Compañías. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Ok, vamos a hablar sobre la relación social. La relación social tiene los siguientes artículos. En el artículo 303, la compañía en comandita por acciones existirá bajo una relación social que se formará con los nombres de uno o más socios solidariamente. En este caso, el comandatario que tolerare la inclusión de su nombre en la relación social quedará solidaria y limitantemente responsable de las obligaciones contraídas por la compañía. La relación social figura en todos los documentos funcionales en su escritura y cualquier de sus documentos formales o legales. Haciendo una analogía con una persona física, la razón social será tu nombre oficial o real, aquel que figura en su DNI y en cualquier documento oficial, mientras que el nombre comercial podría ser cualquier apodo o diminutivo con el que esa persona física se haga conocer. Es obligatorio para una empresa tener una razón o denominación social para registrarse como persona jurídica, y esta denominación identificará tanto a la persona jurídica como a los integrantes de la empresa. Siguiente, por favor. Provisiones especiales para constituir compañías. En el artículo 3 nos dice que se prohíben la formación y funcionamiento de compañías contrarias al orden público, a las leyes mercantiles y a las buenas costumbres. En el artículo 4, el domicilio de las compañías estará en un lugar que se determine en el contrato constitutivo de la misma. En el artículo 5, toda la compañía que se constituye en Ecuador tendrá su domicilio principal dentro del territorio nacional. En el artículo 6, toda la compañía nacional o extranjera que negociare o contrajera obligaciones en el Ecuador deberá tener en la República un apoderado o representante. En el artículo 7, si la compañía omitiere el deber puntualizado en el artículo anterior, las acciones correspondientes podrán ponerse contra la persona que ejecutara los actos o tuvieran los bienes a los que se demande
a lo que demanda se refiere. En el artículo 8, las personas mencionadas en el artículo precedente podrán, una vez propuesta la demanda, pedir la suspensión del juicio hasta comprobar la existencia del apoderado o representante que tratara de él. Siguiente, por favor. Las prohibiciones especiales para constituir compañías. En el artículo 6 de esta ley, si nos produjeren esta prueba en el perentorio, término de 3 días, continuar con ella el juicio. De las que no tengan el objeto real y la lícita negociación, de las que no tengan esencia económica, tienden al monopolio y oligopolio privado o al abuso de posición de dominio en el mercado. El objetivo social de cada compañía podrá comprender una o varias actividades empresariales lícitas, salvo que la Constitución o la ley lo prohíba. La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la Administración Tributaria Nacional, en el ámbito de su competencia y en que lo fuere necesario, regularán las aplicaciones de esta disposición. Gracias.